Hola segundos, ¿cómo están? Este video corresponde a nuestra séptima clase de sistemas familiares del sábado 13 de junio del 2020. Con este video damos cierre a la unidad 3, que se llama Legalidades y Ordenamientos de la Organización Familiar, en la que venimos pensando un poco estos universales que organizan a los modos de ser y estar en familia y que decimos son construcciones socioculturales, como la ley de prohibición del incesto y del parricidio. En esta clase nos centramos más bien en este punto del programa que se llama diferentes modelos e ideales familiares según los grupos de pertenencia, donde me interesa que pensemos al respecto de el sistema patriarcal, que durante los foros de debate y las representaciones o las significaciones imaginarias sociales que hablábamos clases anteriores, decíamos los modelos de familia o la familia en un sistema tradicional, rígido, está en crisis, ¿no? Y yo les decía, bueno, diferenciemos a la familia en tanto estructura, sistema como abierto, complejo y heterogéneo, de los sistemas de representación o las estructuras, ¿no? En tanto tipos de familia, monoparental, homoparental, ensambladas, así como estos sistemas socioculturales en las cuales se basaron o se basa la sociedad y que se reproduce en el cotidiano, ¿no? Entonces podemos decir que en este contexto, gracias a las luchas de movimientos feministas y de diferentes avances en el pensamiento de la sociedad, el patriarcado empieza a resquebrajarse como modelo de organización, y al menos podemos empezar a cuestionar varios de sus principios, ¿no? Esto es lo que podemos encontrar y pensar, y me parece interesante dejar en claro también este componente del sistema o del paradigma de ideas e ideologías que sostienen las prácticas sociales. En tanto decíamos, bueno, no podemos pensar a la familia o a este entramado sujeto, vínculo, cultura, dejando por fuera los tiempos propios, ¿no? Decimos, no es la misma familia de 1930, de 1960 o la actual, y eso quiere decir que necesariamente estos sujetos y estas familias están insertos en un entramado sociocultural o la dimensión transsubjetiva, como decíamos, ¿no? Entonces, bueno, para hoy tenemos el texto Familias matriarcales y patriarcales de Noberto Abdala, y le cambiamos el nombre al niño de Mirta Videla. Empezamos con este texto de Abdala. Él parte de decir que la familia es la más importante instancia de soporte social para las personas a lo largo de todo su ciclo vital. En tanto, se nace en el seno de una familia, se construye la propia familia y se muere en una familia, ¿no? Y destaca esto: la familia moderna es una construcción cultural reciente, una producción social del siglo XX. Me parece importante destacar esto de construcción cultural, ¿no? No hay en los animales esta idea de familia como nosotros las pensamos respecto a extrañarse, a este vínculo privilegiado que tenemos con ciertos miembros, a distintas prácticas como juntarse los domingos, comunicarse por teléfono de modo distinto que por ahí con otras personas, ¿no? Incluso esto, la singularidad con la que cada uno se vincula o no con su familia, es propiamente humana. No hay algo del instinto natural que sea suficiente para esto. En los animales, si bien podemos rastrear la procreación y la importancia de supervivencia de la especie, los animales no vienen con o algunos más o menos, pero no está este desvalimiento de base que decimos la presencia necesaria de un otro que nos humanice, nos subjetivice. Parece que en el animal algo de esto viene menos prematuro y pueden ya enfrentar las contingencias de la naturaleza sin necesidad de todo este soporte y esta red afectiva que es propiamente humana, ¿no? Entonces, sin embargo, el texto pone de manifiesto que la noción de familia, en tanto invento occidental reciente, se define y se sustenta en la apasionada ilusión del amor recíproco. Esto es importante porque
creer, o hay muchas ideas en relación al instinto materno, ¿no? Como si hay algo que las mujeres debieran tener, y aquella que no está de acuerdo con una maternidad deseada, entonces no es buena mujer, ¿no? Como si hubiera ahí una cuestión que tendría que ser más bien innata, esta idea de que la familia siempre es lo mejor, ¿no? Están estas frases muy de la cultura italiana, como no hay nada más lindo que la familia unida, todos juntos, ¿no? Cuando en realidad hay estadísticas y datos que dan cuenta que la violencia, los casos de abuso y muchas veces también de homicidios, en el mayor porcentaje se dan por miembros de la familia nuclear o ampliada, pero muy cercanos, ¿no? Y donde no necesariamente esta red siempre va por la vía del amor. Cuando hacíamos en la primera clase este rastreo, ahí como catarata de asociaciones de familia, en una de las comisiones aparecía esta idea de desorden, caos, destrucción, ¿no? Donde no solo pensamos a la familia desde el sostén amoroso. Queremos decir con esto que incluso estas ideas de base del amor, del mejor espacio propicio y qué sé yo, son ideales que la época y la sociedad ha dado al respecto, ¿no? Muy basados también en principios de la religión, del catolicismo, pero en muchos casos, y leí hace poco una nota, creo que fue un juzgado acá en La Plata que sentó precedente, que podían escuchar al niño y interrumpir este pedido que la justicia hacía de revinculación con un padre que había sido extremadamente violento y nocivo en la vida de esta niña, ¿no? Donde muchas veces el sistema familiar no es el mejor contexto, y esta idea de la familia como ideal está también sustentada en una construcción. Esto es lo que quiero poner de manifiesto, ¿no? Nos dice después, la familia es una estructura dinámica que evoluciona a través del tiempo según las transformaciones sociales, es decir, que es un grupo en constante modificación según los factores políticos, sociales, económicos y culturales. La familia es el medio en el cual el niño recibe las primeras informaciones, se le enseña, aprende conductas y modos de percibir la realidad, construyendo así sus contextos significativos iniciales. Como integrante de la red social, es la portadora de un sistema de ideas y de creencias que filtra a través de su propio dinamismo, mitos y rituales. Las influencias familiares son las más influyentes, tanto en la educación como en la inducción de trastornos psicológicos. Esto me parece importante, ¿no? Donde hay valores, lógicas, costumbres que quizás quedan marcadas a fuego por tratarse de el seno familiar y del primer marco socializador, pero también puede inducir o marcar los aspectos más sufrientes de uno, ¿no? Y me parece interesante esta idea de la familia como filtro, lo veremos también más adelante referido a la violencia familiar, pero la familia en tanto sistema debiera poder filtrar diferentes informaciones y cuestiones que aparecen desde lo sociocultural para esos nuevos miembros, ¿no? Cuando esta función de filtro no funciona, nos encontramos con niños que quedan adultizados o haciéndose cargo de problemáticas y situaciones que los exceden y que no pueden resolver por su carácter de niños, por esta dependencia, y los deja muy angustiados en una posición ahí de mucha impotencia, ¿no? Bueno, pero centrémonos entonces en esto, cómo esta construcción sociocultural de la familia, sin embargo, se ha perpetuado por tanto tiempo, se ha sustentado en algunas cuestiones que se vuelven tan naturales e incuestionables que creemos que siempre han sido así. Esto no quiere decir que en algún momento y en algún contexto no se hayan construido, ¿no? El sistema que ha sostenido a los modelos familiares actuales y occidentales es el modelo patriarcal, ¿no? Esta idea de el padre de familia asociado en lo legal al pater family, al dueño de las tierras, de los hijos y de las mujeres, y que se organizaba mucho respecto a la diferenciación clara de los ámbitos públicos y privados, reduciéndose lo privado a la mujer, a la crianza, a lo afectivo, y los espacios
públicos, de intercambio, de mayor socialización, de aportes económicos, esta idea del padre como proveedor, ¿no? Más asociado al hombre. Bueno, sin embargo, rastreamos en el texto que han existido otros modelos que, en contraposición con estos, eran sistemas matriarcales, ¿no? Entonces, el texto nos habla de la importancia de hablar de las familias y no de la familia. Y ahí podemos hablar, o lo podemos linkear nosotros con esta idea de las familias como heterogéneas, donde no hay un único modelo. Estos más bien son modelos generales, justamente, o sistemas sociales que afectan o modifican los modos de estar en familia, ¿no? Si nosotros nos podemos pensar en Argentina, en el modelo de familia de 1950, 1960, encontramos una marcada línea patriarcal, ¿no? Del hombre de la familia, el padre generalmente ubicado en la cabecera de la mesa, esta idea ligada al padre como la palabra que reta, ¿no? Bueno, ya vas a ver cuando venga tu padre, la violencia física avalada como modo de castigo y de sanción, del mismo modo de la violencia de género naturalizada, ¿no? Con ideas muy ligadas a prácticas que o a situaciones que se daban en el ámbito privado y que los demás no debían opinar, incluso cuando se tratara de estas situaciones, ¿no? Cosas que han cambiado, por suerte, en este contexto. Bueno, el texto rastrea, si bien nos plantea en el año 3000 a.C. y después habla de la presencia actual en China del modelo matriarcal, lo interesante es que esta idea del patriarcado no ha estado siempre, no fue de una vez y para siempre, y también existen otros modelos, ¿no? En estas comunidades primitivas matriarcales dice que el poder estaba basado en la capacidad de procrear, la mujer como cabeza de familia y la transmisora del parentesco. No se reconocía el parentesco por la vía paterna. Las mujeres mandaban, organizaban el trabajo y la ley. No existía la figura del marido. La crianza aparecía, en todo caso, por el tío materno, esto que veíamos en el texto de Abeleira y de Luca, de lo que plantean con la función, el lugar avuncular, ¿no? Este tío materno. Si hay algún reconocimiento de los hombres de la familia en los sistemas matriarcales, son los hombres que están por el lado de las madres, ¿no? El tío materno. También habla del sustento en las diosas femeninas, y muy ligadas a esta idea de la procreación, de la figura o el poder de las mujeres, pero en tanto madres. Bueno, respecto al patriarcado, les transmitía esto del padre de familia, en tanto dueño de las tierras, de los hijos, como también hay cierto borramiento o mandatos muy rígidos de exigencia para con los hijos varones, muchos discursos que son contradictorios, ¿no? Esta idea de la promiscuidad sexual por parte de los hombres como algo loable y de las mujeres como algo detestable, los cuidados o las normas de protocolo ligadas a las mujeres, ¿no? Respecto a modos de belleza, de ser y estar en sociedad, ¿no? Que limitan y presionan mucho a estos miembros en nombre de un sistema ideológico, justamente. Bueno, desde este texto me parece central esto, rastrear cómo los cambios en la sociedad van suponiendo poco a poco cambios en las familias y cómo esto no ha estado siempre, cómo estos universales que podemos creer en tanto ordenadores son también efecto y producto de las construcciones socioculturales, ¿no? Bueno, y pasamos a este texto que me parece muy, muy lindo. Siempre las clases respecto a este texto han sido muy anecdóticas y siempre
comentan situaciones particulares, pero empezamos a hablar también del nombre propio dentro de los sistemas familiares, ¿no? Podemos rastrear ciertas modas en los nombres, incluso hubo un tiempo, no sé si esto sigue existiendo, pero donde había como un registro y debían autorizarte o no cierto nombre para ponerle a un niño, y en un momento se limitaban ciertos nombres que ya habían sido como demasiado usados o masivos. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué lugar tiene el nombre propio dentro de la familia o del sistema familiar y qué lugar tiene también para la construcción del psiquismo? Este texto está escrito en 1996, se darán cuenta que hace mención a algunos ejemplos que ya son un poco pasados de moda, pero donde también se pone de manifiesto la apropiación de niños por parte de la última dictadura militar y todas las preguntas que se abrieron al respecto de la identidad, ¿no? Y poder empezar a cuestionar ahí al nombre propio. Veremos en mayor profundidad en la unidad 5 con los aportes de Piero Blanier la función de portavoz y de sombra hablada, pero sí podemos rastrear en las funciones dentro de la familia, hablábamos de amparo y sostén y corte y diferenciación, este lugar que tiene el otro, que piensa, que interpreta, que da sentido a las manifestaciones de ese niño, y podemos decir que siempre venimos al mundo siendo nombrados por otro, ¿no? Hay una marca que el otro nos deja para existir y que necesariamente viene de un otro. Somos sujetos que somos nombrados por otro. No podemos elegir nuestro propio nombre, o en la mayoría de los casos, eso lo podemos pensar, o podríamos abrir otras líneas de pensamiento en función a eso. Pero el texto plantea cómo el nombre propio es o abre un tema importante para la identidad, que es la parte esencial de la identidad, que es el primer acto de habla que se dirige al niño, que singulariza, que da lugar de diferencia, a diferencia del apellido, por ejemplo, que si bien nos inscribe o nos ancla en un sistema familiar de parentesco, el apellido podemos compartirlo, ¿no? Frente a 3 hermanos Sánchez, todos llevarán el mismo apellido, será en todo caso el nombre lo que lo singularice. La autora habla de que quizás se le dice nombre propio porque al principio es lo único que le pertenece, ¿no? La única pertenencia que tiene un niño al nacer, y que el nombre es solamente aquello que lo singulariza, ¿no? Volvamos a este ejemplo de los hermanos Sánchez, tendremos a Paula, a Julio y a Santiago, y estos nombres diferenciará a cada uno dentro de esa familia. Sin embargo, vuelve a aparecer esto de las costumbres y las culturas y las singularidades de cada familia, y se usó durante mucho tiempo esta idea de perpetuar un nombre en tanto linaje, ¿no? Entonces podemos tener una cadena generacional de 4 o 5 Santiago Sánchez porque un primer bisabuelo lo tenía, y no da igual cualquier nombre, ¿no? Podemos decir que se vuelve necesaria para la construcción de la subjetividad y bien ligada a esta función de corte y diferenciación, algo que marque la diferencia, que me singularice del otro, ¿no? Entonces, llevar el nombre de o de un hermano muerto, que esto también tenemos el caso de Vincent Van Gogh, ¿no? con su patología psicótica, pero en su biografía han rastreado que esta madre había tenido un primer niño, Vincent, que muere muy chico, y ante el nacimiento de este nuevo hijo le ponen el mismo nombre, y él usaba las mismas ropas que habían quedado de ese hermano, y donde, bueno, claramente el destino de ese niño es venir justamente a sustituir o a suplantar aquello que se ha ido, ¿no? No existiendo ahí ningún tipo de diferenciación, de que se trata de otra persona y que en todo caso es necesario elaborar un duelo previo
para luego poder alojar a otro niño, pero en tanto otro diferente, ¿no? Han aparecido muchas prácticas sociales referidas también a embarazos adolescentes, donde las madres de estas adolescentes adoptaban luego estos hijos como hijos propios para la sociedad y criaban a estos hijos no como nietos, sino como hijos propios y por parte de esta madre adolescente como hermanas, ¿no? Entonces, estos silencios y estos modos de transmitir o no aspectos de la historia familiar muchas veces se ven inscriptos en los nombres. No es lo mismo Salvador, siempre digo este ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo Salvador, que nace producto de una pareja que estaba a punto de separarse y que frente a la noticia del embarazo han decidido apostar nuevamente a su familia, donde ya ahí hay una carga simbólica por parte de ese niño, ¿no? El que viene a salvar esta pareja, esta familia, y instala ahí en ese nombre un montón de aspectos inconscientes, anhelos, que marcarán los modos de existir, de ser en sociedad, ¿no? Entonces les decía, hay una noción que es la noción de sombra hablada, que nos plantea Piero Blanier, que tiene que ver con aquellas ideas y aquellas representaciones anticipadas, incluso ya en el embarazo, ¿no? Ella habla de una sombra que se proyecta sobre un objeto y primero, en tanto sujetos sociales, necesitamos de estos enunciados identificatorios que el otro nos brinda para hacer algo y luego más adelante los cuestionaremos, ¿no? Pero los modos en los que este otro significativo proyecta a ese niño, esta idea, bueno, él va a ser futbolista, va a ser bueno como la madre, va a ser tranquilo, va a ser, ¿no? Todo esto que se proyecta muchas veces también se inscribe desde el nombre propio. Hay muchos nombres con mucha carga valorativa, milagros en casos de partos o situaciones muy graves de los nacimientos, muchos nombres religiosos respecto a Jesús, Juan José, Bautista, ¿no? Muchos que están asociados a esta carga y esta historia implícita que intentan nombrar algún suceso en la vida de estos sujetos y que marcará ahí ya una marca a fuego de la identidad. Otro dato curioso e interesante que plantea el texto es el uso de los artículos en las comunidades más pequeñas. Yo esto lo rastreo mucho, soy del interior, esta idea de el artículo como un modo de dar mayor singularidad a esos nombres, ¿no? Si uno dice la Silvia, es la Silvia nuestra, no la otra, no otras, ¿no? Y muchas veces se escucha en el discurso de pueblo esta idea de un tal Pedro, ¿no? Como aquel desconocido, y el artículo viene a marcar algo de la familiaridad. Si uno dice la Marta, es la Marta nuestra, no hay que aclarar cuál Marta es, ¿no? Esto se suele utilizar mucho en los pueblos, y que ponen ahí a marcar o a subrayar esto que es solo él y ningún otro. Y cómo se vuelve necesario, a partir del nombre y los modos de nombrar, este lugar de nuestra pertenencia a la familia, de los que somos familia y de los que no, ¿no? Esta cosa de los nosotros y los otros, muchas veces aparece también con el apellido, muy de los Sánchez, muy de los Pérez, muy de los Gutiérrez, ¿no? Como modos de nombrar prácticas o costumbres. A veces hay frases coloquiales que dan cuenta de, no, eso lo sacó de los Sánchez, de parte del padre, ¿no? Muy relacionado con estos modos de nombrar. Y la autora plantea qué pasa cuando frente a diferentes vivencias o situaciones no se ha podido anticipar ni pensar a ese niño, ¿no? Cuando por ser un contexto o niños no deseados, el nombre no ha sido pensado y ha surgido ahí como efecto del obligatorio, ¿no? De que hay que inscribirlo y entonces es cualquier nombre. Y dice algo muy interesante respecto a
Cuando levantaban su rostro y mirando el nombre de mi delantal, me preguntaban si podían nominar así a su hija o no con el nombre de mis hijos a sus hijos, en ese preciso momento yo sabía que no iban a abandonarlo, ¿no? Cómo este acto de nominación le da al sujeto, este acto de nominación es subjetivante, en tanto hay un reconocimiento del otro, ¿no? Si no nombramos ese otro no existe. Si no lo representamos, si no hay alguien que desee que ese niño viva, podemos decir que ese otro no ha nacido como sujeto. Entiendo que esto puede generar disturbios en el modo de entender, ¿no? Pero planteémoslo desde el aspecto teórico. No alcanza con nacer como cuerpo u organismo para que allí haya un sujeto. Es necesario que haya un otro que desee que ese niño viva, que lo ampare, que lo sostenga y que lo diferencie. Entonces, en este acto de nominación hablamos justamente de la diferenciación, de la singularidad que se establece en el otro. Hay una serie que se llama vieja, que se llama Bates Motel, que es la precuela de la película Psicosis, y da cuenta de esta falla en la diferenciación por parte de la madre y el hijo, ¿no? Ella se llama Norma y su hijo Norman, este equívoco ya desde el nombre, donde no hay mucha diferenciación, y en la presentación psicótica y en esta violencia secundaria, donde el pibe no puede diferenciarse y encontrar aspectos propios de su singularidad, y en el delirio empieza a sentirse su madre, ¿no? Es muy recomendable la serie, pero ahí podemos ver este juego de palabras y de que no da lo mismo un nombre u otro. Incluso en las familias donde, como les decía, los nombres se repiten, siempre hay algún modo de diferenciarlos. Pueden ser aclarando hijo o nieto, ¿no? A veces en estas sociedades o empresas que han pasado de generación en generación aparece esta idea de Gutiérrez hijo, Gutiérrez nieto, o bien con diminutivos, ¿no? Entonces tenemos esta idea de Marta, Martita y Tita como distintos modos o para nombrar distintas generaciones. El texto habla del caso de Zulema Menem, ¿no? para diferenciarla de su madre y al apellido muy ligado, conocido del padre, entonces queda nombrado ahí desde el diminutivo, dice ella. Y como también han aparecido muchas veces, en muchos casos, nombres dados por ideologías o gustos de estos padres, ¿no? En nombres con carga política o de fútbol. Me acuerdo que fue muy mediático en su momento el caso de un padre que había elegido para sus hijas mellizas Mara y Donna como en homenaje a Maradona, ¿no? Donde hay ya un modo de nombrar que te deja ligado y fijado a un sentido, ¿no? No da ahí una ambigüedad y una posibilidad de construir de modo activo esta subjetividad. Obviamente después el sujeto hará con eso otra cosa, pero hay una marca y un destino bastante anticipado y rígido que limitará también los modos de esa subjetividad, ¿no? Bueno, por último, el texto habla de la adopción, y a eso hace foco, y en el contexto de la apropiación de bebés, de cómo cambiarle el nombre al niño, ¿no? Desde Lacan podemos decir que el nombre es un significante que tiene un peso de plomada, un peso singular. En tanto es lo primero que se nos dice, nosotros empezamos a construir toda nuestra estructura psíquica aglutinando sentidos, identificaciones en ese nombre, ¿no? Bueno, yo soy Gonzalo, que hijo de tal, que hago tal cosa, que viví en tal lado, que trabajo de tal otra, ¿no? Donde empezamos ahí a adherir diferentes identificaciones para nombrarnos. Si ese nombre es cambiado en nuestro trayecto vital, obviamente tendrá sus efectos, y muchas veces, dice, en los procesos de adopción los nombres se cambiaban como un intento de borrar el pasado y de hacer entrar esos niños al ideal que se tenía de un hijo que no ha podido tenerse de modo biológico, ¿no? Por otro lado, venimos pensando que todos somos hijos adoptivos, en tanto necesitamos que alguien nos desee. Pero ¿qué pasa cuando
se ha idealizado un hijo con un nombre, se lo ha pensado de tal modo, y ante el encuentro con un hijo adoptivo, que ya tiene su nombre y que puede vivir con familias de abrigo o en instituciones, se vuelve necesario hacer todo un trabajo de elaboración de eso, ¿no? Si hay una apropiación un poco egoísta, podemos decir, de ese niño, si se intenta cambiar el nombre sin mediar palabras, dice la autora, esto dejará marcas claramente, ¿no? Porque el nombre no es cualquier cosa. Entonces da el ejemplo de una paciente que encontraba en sus aspectos más inconscientes un nombre que ella había llevado en su documento y también el de su madre, de su progenitora. Bueno, ¿qué pasa cuando hay ahí una sustitución de la identidad, del nombre, ¿no? También hay muchos testimonios de hijos recuperados de la dictadura que ellos sentían, incluso habiendo sido apropiados desde muy bebés, algo que no encajaba en su historia, ¿no? Algo que queda implícito y dicho en el discurso de estos padres y en los modos en los que se vinculan, que se transmite también en aspectos inconscientes. Más adelante veremos en relación a los silencios y a los mandatos familiares, a la transmisión transgeneracional, que no solo se transmite hablando, los silencios, los pactos de silencio, lo no dicho, lo imposible de decir, también inscribe y deja marcas en esos psiquismos. Bueno, cerramos por hoy. Creo que tenía mayores expectativas con esta clase, sobre todo porque, insisto, con el nombre propio siempre se vuelve muy interesante y no es lo mismo. Por parte en un video voy intentando recuperar, pero espero sus comentarios. Y cerramos con esta clase nuestra unidad 3 para empezar a pensar en la siguiente, los aportes de la escuela sistémica, una escuela de psicología. Quedamos en contacto y espero sus comentarios. Adiós.